tal, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Tenaces, esta oportunidad que nos da el Consejo Económico y Social de Castilla y León para abordar en profundidad temas importantes, temas cruciales para la sociedad de nuestra comunidad. Saben que estamos celebrando el 30º aniversario del Consejo Económico y Social, la primera institución propia de Castilla y León, y en cada uno de estos programas analizamos uno de los informes que la institución ha realizado sobre temas concretos. Hoy vamos a abordar la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital, dos ayudas que sirven a la población más desfavorecida para subsistir, para garantizar sus necesidades más básicas. Es un tema apasionante y para hablar de él tenemos a 4 expertos que nos van a acompañar, con los que vamos a hablar esta noche. Se los presento. En primer lugar, Jonathan Sánchez, él es trabajador social de EAPN, que es la Red Europea contra la Pobreza. Muy buenas noches, Jonathan. Hola, buenas noches, Lucía. Bienvenido. También nos acompaña Raquel García, que es trabajadora social de Cáritas de Valladolid. Es la entidad de acción social de la Iglesia Católica, que todos conocemos. Muy buenas noches, Raquel. Gracias por acompañarnos. Gracias. Está también con nosotros Juan Pérez, que tiene varios cargos. Lo conocemos como presidente del CERMI, pero también es el presidente de la plataforma del tercer sector. Es una plataforma que agrupa a 20 entidades del tercer sector. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches, encantado. Y muchas gracias por acompañarnos. Y por último, Pablo de la Rosa, que es profesor de Trabajo Social de la Universidad de Valladolid y es uno de los autores del informe del CES, que centra hoy nuestro programa, ese informe sobre la convivencia de la renta garantizada y del ingreso mínimo vital. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, Lucía. Bueno, pues bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Les decía que vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de exclusión, vamos a hablar de cómo se articulan estas ayudas que a veces generan ciertas tensiones en su gestión administrativa, y vamos a hablar sobre todo de los ciudadanos, que es lo que más nos importa, cómo llegan esas ayudas al ciudadano, qué mejoras se pueden plantear. Desde aquí vamos a hacer crítica, vamos a plantear soluciones, vamos a plantear mejoras y vamos a intentar entender también la naturaleza de esas ayudas, que es importante. Para situarnos es necesario saber cuál es la realidad social que tenemos ahora mismo en Castilla y León. Según el último informe FOESA, que es uno de los referentes que tenemos, que nos da anualmente los datos de exclusión, los datos de pobreza, el 50% de la población de Castilla y León se encuentra en una situación de integración plena. Digamos que la mitad de la población pues está bien en todos los sentidos. A partir de ahí empezamos a tener algunos problemas. El 32% de la población de Castilla y León está en una situación de integración precaria, el 8,4% en una situación de exclusión moderada, el 9,4% en una situación de exclusión severa. ¿Esto qué significa? Significa que el 18% de la población está en situación de exclusión social, es decir, necesita ayuda, necesita estas prestaciones, necesita que se articulen diferentes mecanismos para conseguir no solo que salgan de la pobreza, sino sobre todo que salgan de la exclusión. Esta situación no sucede solo en Castilla y León, evidentemente. Esta situación, al igual que en el conjunto del país, ha empeorado ligeramente en los últimos años, sobre todo por el efecto de la pandemia. En primer lugar, me gustaría preguntaros una fotografía sencilla. ¿Cuál es la realidad? ¿Somos conscientes de esta realidad de la exclusión? Casi la mitad de la gente está, pues con dificultades, y el 18%, que no es poco, en situación de exclusión. Pablo. Bueno, pues la realidad es una realidad realmente que requiere la atención y requiere un poco el interés de la sociedad en su conjunto, porque no debemos olvidar que estamos en una región, Europa, que es de las más ricas del mundo y probablemente, o casi sin duda, es de las regiones más avanzadas en derechos sociales. Entonces, claro, esta unión de derechos y riqueza yo creo que hace incompatible la existencia de bolsas de pobreza, de bolsas de exclusión, como acabas de comentar, del tamaño como nos arrojan los números. Entonces, yo creo que no hay suficiente conciencia de la gravedad del problema, porque la pobreza y la exclusión es un problema muy grave para las personas que lo sufren, pero también es un problema social, porque afecta a elementos claves de la convivencia, como puede ser la cohesión social, ¿no? Jonathan, aludiendo a la red europea de la pobreza,
de la organización a la que tú representas. Dentro de ese panorama es cierto que somos un país rico, somos una sociedad rica. ¿Esta pobreza hasta qué punto es tolerable? ¿Tenemos que tolerar un determinado nivel de pobreza? Bueno, pues partiendo del hecho de que no hay que tolerar ningún tipo de pobreza, es decir, como decía Pablo, vivimos en una de las potencias económicas. Castilla y León, de la misma forma, también estamos en unas posiciones más altas y no hay que tolerar ningún tipo de pobreza, es decir, ningún porcentaje es bueno. El bueno porcentaje es el 0%. En este sentido, bueno, pues también hay algunos factores que implican que las personas estén en una situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, tener hijos. Las familias que tienen hijos, todos los factores de riesgo de pobreza están más altas, especialmente el tema de las familias monoparentales, especialmente las familias monoparentales que están encabezadas por una mujer, los grupos de edad. La población más joven está en un mayor riesgo de pobreza. La población extranjera, sobre todo cuando no pertenecen a países de la Unión Europea. Entonces, esos factores no nos podemos permitir, ningún tipo de población puede vivir en una situación de pobreza. Entonces, a la respuesta que decías, 0% es el nivel tolerable. Raquel, ¿cuál es la realidad, vosotros desde Cáritas, que estáis directamente en contacto con las personas, que sí trabajáis directamente con las personas? ¿Cuál es esa realidad? ¿Se ha transformado en estos últimos años? Porque esa pobreza está llegando a distintos modelos también de personas, de familias. Quizá lo más resaltable, lo que más podemos resaltar es que la pandemia no ha afectado por igual a todas las personas y ha afectado enormemente a las personas y a las familias que ya partían de una situación de desventaja. Entonces, en ese sentido, esas familias que no tenían colchón económico, relacional de apoyos, pues ahí se ha ensanchado la exclusión. Pero también es verdad que estamos viendo efectos de otras situaciones derivadas directamente de la pandemia, más allá del efecto sanitario, ¿no? Pues la precariedad laboral. En nuestra última memoria destacábamos que ya no se trata de tener trabajo o no tenerlo, sino de tener un buen trabajo o no tener un buen trabajo. Bueno, ya no hace falta que digamos el coste de la vida, ¿no? De cómo nos estamos situando. Entonces quizá eso es las dos notas que podríamos resaltar, ¿no? El estrago que ha hecho la pandemia en los colectivos que estaban ya en situaciones de exclusión y de privación material, y por otro lado cómo se van uniendo a estas situaciones de necesidad nuevas, pues nuevas realidades, nuevos colectivos, quizá de un modo similar a como lo vivimos en la anterior crisis, ¿no? Bueno, pues hay muchas personas que a consecuencia de la pandemia, dificultades de los ERTEs, desempleo, se han tenido que acercar a Cáritas o cualquier otra entidad o a servicios sociales o solicitar un ingreso mínimo vital, ¿no? A consecuencia de esta crisis. Y por último, Juan, desde la atalaya del tercer sector de la plataforma, de esa visión que dan ya todas las entidades que ayudan a distintos colectivos, desde las personas con discapacidad, las personas en exclusión, ¿qué visión tenéis vosotros? Porque sí que es cierto que nuestra administración articula muchas prestaciones y también hay un trabajo importante que se ha ido haciendo para solventar esta precariedad. Sí, bueno, yo creo que tanto Raquel como Pablo y Jonathan han contextualizado muy bien la situación. Yo creo que es un momento para hacer un llamamiento a la sociedad, porque efectivamente esta situación de pandemia lo que nos ha venido a definir clarísimamente es que se ha polarizado la sociedad mucho más de lo que estaba. Es decir, tenemos muchos más pobres, muchas más personas en riesgo de exclusión de los que teníamos antes de esta situación pandémica. Y por el otro lado, evidentemente, bueno, pues quien era rico lo sigue siendo más rico, ¿no? Luego, lo primero, como digo, es un llamamiento a las conciencias de las personas y de la sociedad, porque esto yo creo que es un aspecto que nos tiene que llamar a nuestras conciencias, como digo, ¿no? Y luego, bueno, pues también es verdad que están apareciendo situaciones no conocidas. Quienes han trabajado siempre pues en el ámbito de la exclusión y en el ámbito de la pobreza se están encontrando con segmentos de población que, bueno, pues en épocas anteriores parecía que no iba a caer en esta situación. Luego,
también es un momento, y lo venimos haciendo, para reclamar pues todo este tipo de ayudas a las administraciones, que al final son los garantes últimos y final del bienestar de las personas. Luego estamos ante un escenario un poco desconocido, en mi opinión, que requiere soluciones diferentes y sobre todo soluciones más rápidas. Una persona que al final tiene que recurrir a una prestación de tipo social es porque realmente la necesita, y las administraciones tienen que ser extraordinariamente ágiles para dar respuesta a alguien que no puede comer mañana. Entonces, bueno, yo creo que este es un poco el escenario así de partida que se dibuja en el ámbito del tercer sector y en el ámbito social. Bueno, ha dado Juan algunas de las claves de la agilidad. Hablaremos porque es una de las carencias principales que tiene seguramente la Administración en la tramitación de estas ayudas. Irrumpió el ingreso mínimo vital hace 2 años precisamente al rescate de la población en esta situación que se presentaba con la pandemia, pero resulta que irrumpió de una manera pues un poco complicada, teniendo en cuenta que tenía que convivir con otras ayudas que ya existían, en concreto en Castilla y León, la Renta Garantizada de Ciudadanía, que desde 2010 ya venía cumpliendo esa función, al menos en parte. Ahora analizaremos las diferencias y las similitudes entre estas ayudas. De lo que vamos a hablar ahora es de este informe del Consejo Económico y Social, que se aprobó por el Pleno del Consejo Económico y Social el 25 de abril de este año, que está disponible en Internet por si ustedes tienen curiosidad. Son 440 páginas, no me lo he traído, pero lo pueden consultar ustedes si quieren. Y sus autores son Pablo de la Rosa, que nos acompaña, y también Juan María Prieto, que es otro profesor de Trabajo Social. Bueno, ese informe se titula Convivencia de Renta Garantizada de Ciudadanía e Ingreso Mínimo Vital, porque estaba claro que no convivían bien estas ayudas, ¿no? O sea, algo había que analizar ahí cuando se pusieron a estudiarlo, porque supuso pues cierto cataclismo en los servicios, ¿no?, más cercanos también a las personas. Para la Renta Garantizada de Ciudadanía, pongamos que es una ayuda a la que pueden acceder las familias y las personas que lo necesiten, que puede tener una cuantía de, pues no sé si se puede cuantificar exactamente, en torno a 500 euros al mes aproximadamente. Llega el ingreso mínimo vital con otros requisitos, otros canales de acceso complicados, y que crean ahí pues un complejo sistema de incompatibilidades. ¿Qué habéis abordado y qué conclusiones habéis sacado? Bueno, lo primero que quería comentar para hacer justicia al informe es que, bueno, el compañero que has citado, Juan María Prieto, y yo somos los coordinadores del informe y, digamos, investigadores principales, pero el informe es un producto de muchas personas, también de otros compañeros de otras universidades que tengo que citar obligadamente, José Antonio Noguera de la Universidad Autónoma y Miguel Laparra de la Universidad Pública de Navarra, y 2 también compañeros doctorando de la Universidad de Valladolid, Javier García y Álvaro Elice, y un montón de gente que ha participado. Bueno, y todas las organizaciones que forman parte del grupo de enlace y también. Que les hemos mareado preguntando, también a las administraciones, especialmente a la Dirección General de Familia. Y bueno, dicho esto, pues efectivamente lo has planteado muy bien. Una buena noticia, como es la creación de una nueva prestación que asegura unos ingresos mínimos a la población, pues se produce en un momento, en mitad de la pandemia, estamos hablando de junio del 2020, y se produce en un escenario donde ya existían en todas las comunidades autónomas prestaciones de similar naturaleza, orientada a las mismas poblaciones y con objetivos muy similares. Claro, eso supone una irrupción, creo que has dicho, y creo que es el término adecuado, en lo que es el sistema de rentas mínimas en las comunidades autónomas y también en Castilla y León. Yo creo que por suerte, y sobre todo con mucho trabajo, dedicación y buen hacer de las entidades del tercer sector de acción social, también de los servicios sociales públicos, de la Gerencia de Servicios Sociales, bueno, pues se ha ido, digamos, ajustando estas 2 prestaciones, y se han ido limando. De hecho, la ley, desde que salió el Real Decreto hasta su aprobación definitiva, ha tenido muchos cambios, y también se han producido cambios en la renta garantizada. Entonces,
hemos tenido la suerte de que se han ido ajustando ambas prestaciones a una realidad nueva, como es la convivencia de las dos prestaciones. Pero una persona puede acceder a las dos. Una se ha convertido en complementaria o suplementaria de la otra, ¿no? Bueno, ahora efectivamente, cuando apareció la prestación, realmente la renta garantizada era, digamos, la prestación suelo, es decir, cuando ya no existía ninguna otra posibilidad de acceso a una garantía de rentas. Claro, apareciendo otra prestación quedaba, digamos, invalidada para la gente que pudiera acceder al ingreso mínimo vital. Y de hecho lo que se hizo fue un periodo transitorio en el que las personas que estaban percibiendo renta garantizada tenían que solicitar el ingreso mínimo vital. En el caso de que fuera aprobado en igual o mayor cuantía, se quedaba en el ingreso mínimo vital, y si se le denegaba o se le aprobaba en cuantía inferior, se mantenía en la renta garantizada. Al final se logró, de hecho, bueno, pues creo que fue en diciembre, la Junta elaboró un decreto para hacer compatibles las ayudas, y digamos que los efectos iniciales un poco de la irrupción de esa nueva prestación pues se fueron más o menos solventando con buena voluntad de todas las partes. Sin embargo, el ingreso mínimo vital no está llegando a toda la población a la que estaba destinada a ayudar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese sentido? Bueno, en ese sentido, por ejemplo, hablando de Castilla y León, ahora mismo estaríamos diciendo que el ingreso mínimo solo está llegando al 16,95% de la población cuya renta está por debajo del umbral de la pobreza. Son varios los requisitos o los factores que están ocurriendo. Requisitos de acceso que todas las personas no cumplen, una burocracia en algunos casos excesiva. Entonces, aunque sí que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de las administraciones, yo creo que no hay una normativa que se haya cambiado tanto y en tan poco tiempo para irse adaptándose a las realidades. Pero todavía seguimos teniendo que seguir haciendo incidencia para que se mejore. Y en el caso del informe, yo creo que uno de los puntos claves es que defiende que aquí en Castilla y León tenga que seguir existiendo las dos rentas, con el fin de que la renta garantizada pueda complementar y, sobre todo, ampliar la cobertura donde no está llegando el ingreso mínimo. Y bueno, también hace especial hincapié en que se recuerda que en nuestro territorio la renta garantizada se recoge como un derecho en el Estatuto de Autonomía. Entonces, uno de los puntos claves del informe es el seguir ampliando y teniendo un sistema muy fortalecido de rentas sociales. Es cierto que son ayudas que van evolucionando, prestaciones que se van modificando, que la propia Administración va corrigiendo esos errores. Os voy a leer una frase de un artículo que analizaba estos días, pues no quiero decir el fracaso, pero sí las dificultades o las limitaciones que se le han presentado al ingreso mínimo vital. Ha llegado, las cifras que decía Jonathan, a menos de 2 de cada 10 personas que lo han solicitado en Castilla y León. Es una cifra muy baja. De este artículo: para recibir el ingreso mínimo vital debe ser culpable de ser pobre, será sospechoso de ser un espabilado y de pedir algo que no le toca, luego será perseguido para ver si ha cobrado de más y obligado a devolverlo y volver a reclamar, y así sucesivamente. Lo lanzo como provocación porque está planteado de una manera a lo mejor un poco dura. Pero Raquel, algo parecido es lo que sucede en la realidad. El laberinto administrativo es tal que no llega a la realidad, a ayudar a la realidad de las personas. Es cierto, como decía Jonathan, que aún sigue habiendo muchas dificultades de acceso, y eso pienso que es una de las causas por las que muchas personas, aún teniendo derecho a esta prestación, está desincentivando solicitarlo. Durante un tiempo todas las personas, no tengo aquí la cifra, pero hay un porcentaje muy elevado, casi un 40 y pico % de personas que percibían renta garantizada de ciudadanía aquí en Castilla y León, que además cobraban la prestación por hijo, que automáticamente pasaron al ingreso mínimo vital. Algunas con dificultades, y me refiero a dificultades de... la población perceptora de renta garantizada, al menos desde mi experiencia, la mayor parte tenía un contacto muy directo y cercano, o bien con servicios sociales municipales o con las gerencias territoriales, en las que se les explicaba claramente requisitos, documentación que falta, por qué estás cobrando esto, por qué ahora no lo estás cobrando. Y una de las dificultades del ingreso mínimo vital es que no ha habido esa interlocución.
Eso ha sido una dificultad muy grande, sobre todo cuando estamos hablando de personas en situaciones de exclusión social. No estamos hablando de personas con muchísima capacidad, con competencias digitales, o sea, aquí la brecha digital se ha percibido. Entonces, hubo personas en esos momentos, familias que no tuvieron dificultades, pero otras han tenido muchas dificultades. Yo recuerdo que durante un tiempo muchas familias cobraron 80 euros y no sabíamos por qué. Ha habido muchas dificultades de reajuste que creo que se van solventando y que incluso la propia normativa del ingreso mínimo vital, que como decía Jonathan ha cambiado mucho, pues ha ido contemplando situaciones que, por ejemplo, aquí la renta garantizada contemplaba y que el ingreso mínimo vital en sus principios no. Por ejemplo, personas de 18 años que salían de centros tutelados, bueno, pues la renta garantizada ahí contemplaba estas situaciones. Bueno, había carencias en el ingreso mínimo. Pero, insisto, una de las mayores dificultades yo pienso que está siendo el acceso. Durante mucho tiempo ha sido un acceso puramente digital, que no estaba adaptado a las personas en situación de exclusión, que ha supuesto un esfuerzo para muchas entidades sociales. Me consta que algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Valladolid, tienen un servicio específico para ayudar a las personas a hacer esa tramitación. No hay una comunicación directa con la administración, hay familias que no saben por qué están cobrando una cantidad, si cobran más, si cobran menos de lo que les corresponde. Eso también está siendo una dificultad. No digo que estén cobrando de forma errónea, digo que no conocen por qué están cobrando. Falta la intermediación. Sí, es verdad que en ese sentido, efectivamente, quizá, sobre todo hablando de colectivos en exclusión, es una de las mayores dificultades. Vamos a seguir con todos esos temas, porque ha apuntado Raquel temas muy interesantes, desde la brecha digital al papel fundamental que hacen estas entidades que tienen que necesariamente ayudar, asesorar, acompañar a las familias y a las personas. Esto no se soluciona con dinero, se soluciona con dinero, pero solo en parte, Juan, no se trata solo de dinero. Claro, efectivamente, es decir, yo creo que a ver, las administraciones fueron bastante sensibles ante una situación que era prácticamente dramática y poner en funcionamiento en un tiempo relativamente razonable estos sistemas de prestaciones sociales de carácter económico, porque eran totalmente necesarias. Después, efectivamente, bueno, la administración tiene tendencia siempre, bueno, pues a enmarañarse un poco, ¿verdad? Es decir, a complicar las cosas y desde luego, pues eso es una cuestión que de alguna manera hemos tenido que solventar las organizaciones del ámbito social porque era extraordinariamente complejo su tramitación. Luego, pues estas cosas efectivamente se han ido suavizando, también las hemos ido conociendo todos, ¿no? Las personas en riesgo de exclusión, las personas en ámbito de la pobreza, las personas con discapacidad, normalmente tienes que facilitarles la labor, porque ellos por sus propios medios tienen muchas dificultades. Hay problemas cognitivos, hay problemas para entender las cosas. Todos sabemos que la tramitación es compleja incluso para las personas que supuestamente no tenemos discapacidad. Con lo cual, bueno, pues efectivamente todo esto ha ido mejorando. Bien, es verdad que se ha ido afinando, pero es una cuestión que todavía está pendiente. Es decir, cuando tiramos de cifras, vemos que las personas o el porcentaje de personas que han solicitado una prestación social de este tipo, de ingreso mínimo vital o en el caso de nuestra comunidad renta garantizada de ciudadanía, es muy pequeño. Es un porcentaje muy pequeño y eso, bueno, pues de alguna manera yo creo que cuando ya se ha pasado, quien solicita normalmente una prestación de este tipo ha pasado un filtro, un poco el filtro de las organizaciones del ámbito social que han entendido, hemos entendido, bueno, pues que puede ser acreedor a una prestación de este tipo. Entonces sí que sorprende bastante cuando tiras de cifras y ves que el porcentaje, insisto, de personas a las que se han concedido la prestación en relación con las presentadas, pues efectivamente es bajo. Y luego, pues un poco lo que tú comentabas, Lucía, es decir, yo creo que es que, bueno, el dinero es totalmente necesario, es imprescindible, porque tenemos que, en fin, sin dinero no vamos a ningún lado, ¿no? Pero yo creo que todo este tipo de prestaciones, como casi todas las políticas de subsidiación, tienen que llevar aparejado una salida desde el ámbito de una inserción, que al final es de lo que se trata. La propia renta garantizada de ciudadanía, ingreso mínimo vital, así lo define, ¿no? Es decir, que hay que buscar fórmulas de integración para las personas. No nos podemos quedar, que no está mal ya, en ese auxilio económico, pero es insuficiente.
Claro. Precisamente eso es uno de los puntos de fricción que seguro que se ha tratado en el informe, el ayudas a cambio de qué, ayudas acompañadas de qué, e incluso una rectificación reciente, una corrección reciente en el ingreso mínimo vital es esa de ir acompañada de un itinerario de inserción laboral. Vamos a hablar de eso, de ayudas a cambio de qué. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con este tema aquí en Tenaces. En este programa con el que celebramos el 30º aniversario. Continuamos en Tenaces en este programa con el que celebramos el 30º aniversario del Consejo Económico y Social, reflexionando y aprendiendo sobre algunas cosas. Hoy abordamos el informe sobre la convivencia del ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía, dos ayudas imprescindibles para muchas personas, para muchas familias, para salir adelante. Hemos situado un poco el contexto de la pobreza y la exclusión en Castilla y León y vamos ya a ir a cosas más concretas, a la realidad de cómo se articulan estas ayudas y si en realidad sirven a su objetivo, si son o no son eficaces y si responden también a su naturaleza. Dejábamos antes de la pausa esta pregunta en el aire. ¿Ayudas a cambio de qué? Porque aquí ha habido cierta colisión entre la renta garantizada y el ingreso mínimo vital e incluso la Junta de Castilla y León ha reprochado públicamente que el ingreso mínimo vital estaba desincentivando el empleo, desincentivando los itinerarios de inserción laboral. Cuando alguien recibe una ayuda tiene que comprometerse a ¿qué? ¿Qué le exige la renta garantizada y qué le exige el ingreso mínimo vital? Bueno, ¿empiezo yo? Sí. Yo pienso que es necesario que las familias que tienen una situación de privación material tengan un nivel de renta para llevar una vida en condiciones dignas.
con independencia de cualquier contraprestación, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de derechos y de derechos a disponer, pues de unas condiciones mínimas de vida que en ese sentido pues prevengan situaciones. La privación material conduce a la exclusión social, es uno de los factores de exclusión social. En ese sentido me parece que es un elemento preventivo. Creo que también es importante romper un poco el mito de que las personas en situación de exclusión no son personas culpables o son personas que no están activadas para resolver su situación, ¿no? En el último informe FOESA se apuntaba pues que incluso las personas en situación de mayor exclusión social estaban por encima, unos puntos por encima del resto de la población integrada en cuanto a activación, en cuanto a la realización de actividades para resolver su situación y salir adelante. Posiblemente las personas se desincentiven cuando permanecen mucho tiempo en esa situación. Eso sí que es un factor, ¿no? Cuanto más tiempo yo percibo una prestación, más me puedo cronificar ahí. Y tiene que ver también con la cuantía de la prestación. También hay algún estudio que arroja que cuanto más elevada es la cuantía de la prestación que yo tengo para cubrir mis necesidades, en más actividades para salir adelante, para resolver mis problemas estoy. Yo entiendo que el ingreso mínimo vital es una garantía de cobertura para evitar situaciones de privación material y es un instrumento para que las personas puedan salir de la exclusión social, pero no es el único. La exclusión social tiene muchísimos más factores, además de lo económico. Tiene factores relacionados con la participación en la sociedad, con situaciones relacionadas con relaciones sociales y familiares, conflictos. Bueno, hay más elementos, ¿no?, que configuran las situaciones de exclusión. Al principio del programa comentábamos, por ejemplo, el tema del empleo. Apuntábamos un poco a esto. El empleo, en cierto modo, la calidad del empleo, ¿no? Tú comentabas la calidad del empleo. Ya no hablamos de tener empleo o no tener empleo. De hecho, en los últimos informes de exclusión de los últimos años estamos teniendo el ejemplo de personas con empleo que, sin embargo, están en la pobreza. Entonces, cuando el empleo es muy precario, y ahora mismo hay empleo precario, el empleo penaliza a las personas que están en este circuito, digamos. No solamente es el factor del empleo, sino la falta de agilidad en la prestación. Sí, lo que decía Juan, ahí está la clave. Si yo percibo un ingreso mínimo vital, pero consigo un trabajo aunque sea por 20 horas a la semana, y estoy pensando en situaciones concretas, de familias concretas, pero no hay una agilidad rápida en la prestación en la que a mí se me compensa, se me reduce, y cuando dejo de trabajar no tengo que esperar 4 meses a volver a cobrar la totalidad de la prestación. Eso es lo que desincentiva, porque es un trámite burocrático. Pero esa realidad existe, o sea, tenemos a gente, Pablo, tenemos a personas que tienen la oportunidad de emplearse y se plantean esa disyuntiva, y todos tenemos casos alrededor en los que, bueno, de una u otra manera, a lo mejor no en situación de privación severa, pero de alguna u otra manera, ¿hasta qué punto me compensa trabajar? Claro. Cuando tenemos la vida al precio que la tenemos, ¿no? Eso tiene mucho más que ver con el diseño de la prestación que con la actitud que mantienen las personas beneficiarias de la prestación. Claro. Efectivamente, lo ha comentado Raquel muy bien, si no se establece un sistema muy ágil de entrada y salida de la prestación por incorporarse al ámbito laboral, incluso más, como ocurre en otras comunidades autónomas, hacer compatible la prestación con algún tipo de ingresos procedente del trabajo, pues puede ser que sea una medida que desincentive. Pero en cualquier caso, estamos hablando de situaciones de precariedad económica muy
muy graves, muy graves. El ingreso mínimo vital o la renta garantizada se da a personas, familias muy precarizadas económicamente, a las que con cierta frecuencia se le asocia un problema de exclusión, que va más allá, como ya hemos comentado en alguna ocasión, a cuestiones económicas. El debate sobre a cambio de qué que comentabas es un debate muy oportuno, muy extendido y que viene siendo resuelto por la mayoría de las comunidades autónomas o de los estudios sobre el tema por la concepción del doble derecho. O sea, se tiene derecho a un ingreso vital, algo que te garantice unas condiciones de vida digna, que no tengas que ir al contenedor, que no tengas que limosnear, que no tengas que hacer cosas indignas, y también el derecho a la inserción. Es decir, el derecho a la atención profesional de personas cualificadas del ámbito público, del ámbito privado. Aquí tenemos ejemplos perfectamente de entidades con profesionales muy cualificados que hacen esa tarea que requiere mucha intensidad y quizá que se alarga en el tiempo, de acompañamiento, no de estímulo, porque la gente no podemos pensar, antes has comentado tú un medio poema y tal, que ponía el acento en eso. Tendemos a criminalizar la pobreza. Otras situaciones no las criminalizamos, pero la pobreza sí. Enseguida se existe el concepto de aporofobia, ¿no? Efectivamente, tan acuñado muy en los bien, últimos muy bien traído. tiempos. Y la gente quiere trabajar, la gente quiere tener unos ingresos más o menos estables, la gente quiere ser como el resto de la gente, yendo a un trabajo y conviviendo de forma normalizada. Lo que muchas veces, porque aquí no ha salido, pero es una cosa muy interesante a señalar, la pobreza y la exclusión se hereda. Es decir, la pobreza sí puede ser sobrevenida, porque bueno, si nos falta los ingresos por el empleo, pues es muy fácil que en poco tiempo pues caigamos en una situación de precariedad económica. Pero la exclusión, esas cuestiones que tienen que ver con el vínculo social, con el deterioro de las relaciones con el entorno, se hereda. Y de hecho, la mayoría de la gente, y los que estáis, digamos, en primera línea, lo veis continuamente, han heredado de lo que se llama la herencia intergeneracional, la transmisión intergeneracional de la exclusión y de la pobreza. Entonces, estas personas requieren, evidentemente, un salario, un ingreso que le saque de la pobreza, pero requieren también un acompañamiento que a veces, en algunos casos, no puede empezar por la inserción laboral. A veces tiene que empezar por cosas, digamos, de menos ambiciosas, ¿no? Porque es gente que a lo mejor está deteriorada o tiene hándicaps que primero hay que solucionar, limitaciones que hay que solucionar para después tener, digamos, un itinerario de inclusión laboral exitoso. Me refería también, claro, nos centramos en el aspecto laboral, en el aspecto del empleo, pero también, por ejemplo, en el absentismo, el control del absentismo. La renta garantizada está, o por lo menos por lo que yo tengo entendido, directamente vinculada a ese control social de que las familias se comprometan a que los niños vayan al colegio precisamente para solucionar. No, me miras así. No. Yo no sé, no tengo datos, los hemos pedido a la Dirección General de Familia sobre un poco si ha habido familias que al recibir el ingreso mínimo vital han dejado de o sea, no existe, a lo mejor son prejuicios evidencias hacia... no tenemos, o al menos no hemos podido comprar, pero a mí me cuesta creer que por no verse obligados las familias no lleven a los hijos al colegio. Es más, si eso fuera así, que puede darse en algunos casos, pues lo que está denotando es que esas familias requieren un trabajo intenso. Porque claro, la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza y la exclusión viene muy de la mano de la inclusión educativa. Sí. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. O sea, yo creo que a lo mejor el pensar, decir, bueno, si la gente no es obligada a, pues no lo va a hacer. Casi, y esto sí que se evidencia, las personas hacen las cosas, cambian de hábitos y se motivan por estímulos positivos, nunca negativos. Es decir, lo que es un trabajo y que, bueno, los profesionales de la intervención lo saben hacer, trabajadores sociales, educadores, integradores, saben cómo estimular a las personas para tomar buenas decisiones de cara a que puedan salir de su situación de pobreza y exclusión.
La gente en general quiere salir de esas situaciones porque no son situaciones para nada cómodas. Eso yo creo que es algo que tenemos... Bueno, es paradójico que esto haya que aclararlo, la verdad. Claro, es paradójico. Es casi triste tener que aclarar este extremo, ¿no? Sí, o sea, la gente no quiere ser pobre. Claro, y bueno, y estamos viendo que hay muchísimas personas que cogen trabajos, que asumen trabajos pues bastante mal pagados, en condiciones muy precarias, y los cogen porque la gente en general, porque bueno, en todos los sitios hay excepciones, pero la gente en general quiere trabajar. Quiere trabajar y quiere recibir un dinero como fruto de su trabajo. Yo creo que eso es... y digamos otras ideas y tal, yo creo que nos desvían del asunto central. Sí. Bueno, la verdad es que vamos ya al modelo de atención basado en la persona, ¿no? Al modelo de derechos, de atención a la persona, y este modelo de atención integral, que desde la discapacidad en concreto se ha trabajado muy bien estos últimos años, bueno, desde la discapacidad y desde otros ámbitos, pero sí que se están articulando ya todos esos mecanismos para que esa red funcione, ¿no? Juan. Sí, aquí en esta comunidad trabajamos en este modelo de atención centrada a la persona, efectivamente. Es algo así como decir que a cada persona hay que darle lo que realmente necesita. Exacto. Entonces, en este sentido, a ver, los ciudadanos tenemos derecho a una vida digna y desde ese punto de vista, pues efectivamente este tipo de prestaciones sociales de carácter económico son necesarias, pero son necesarias para eso. Yo creo que el primer concepto que deberíamos tener claros, en mi modesta opinión, es que esto debería tener siempre un concepto de temporalidad. No podemos tener permanentemente subsidiada a la gente porque eso pues, no te incentiva, evidentemente. Y luego hay otra cuestión también que me parece que es vital y que es fundamental, y es que cualquier prestación te tiene que tener, la prestación social del tipo que sea, te tiene que permitir trabajar, te tiene que tener cuenta trabajar. En este país y en algunos otros países de nuestro entorno, este concepto tiene que cambiar clarísimamente. Parece que cuando una persona recibe una prestación de tipo social ya no tiene que trabajar. Y no, esto es así. Antes lo han explicado perfectamente bien. Pero es que además ocurre una cosa. Yo creo que si lo que estamos hablando y lo que pretendemos con las personas en riesgo de exclusión, en pobreza, en discapacidad, etcétera, etcétera, es su inclusión en la comunidad y en la sociedad, a mí se me ocurren pocas fórmulas mejores que la consecución de un puesto de trabajo. Porque la consecución de un puesto de trabajo te permite al menos dos o tres cuestiones que son vitales. Una, eres fuente de derecho, porque lógicamente lo eres a través de un contrato laboral que tienes. Luego ya estás amparado, evidentemente por eso. Tienes una independencia económica, la que te permite tu salario, ¿no? Y luego, bueno, pues en el trabajo efectivamente tienes esa posibilidad de relacionarte y de salir de ese círculo un poco, bueno, pues donde realmente pudiera parecer que todavía te aíslas más, porque bueno, pues tu entorno es un entorno desolador, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí nosotros trabajamos desde hace muchísimo tiempo todo lo que tiene que ver con la discapacidad, en concreto, como tú apuntabas antes, con este modelo de atención centrada a la persona, que lo que pretendemos es, bueno, desinstitucionalizar de alguna manera los servicios que se estaban creando y hacer servicios individuales. Esto de café con leche para todo el mundo no vale, no es posible. Cada uno tenemos unas aspiraciones, unas necesidades, unos anhelos, y lógicamente hay que intentar que la persona los pueda desarrollar para que lógicamente lleve una vida plena. Jonathan, estabais en las aportaciones que se han hecho desde las distintas organizaciones también al informe planteando soluciones, opciones. ¿Qué es lo ideal? ¿Cómo sería la reforma ideal para que estas ayudas se articularan de una forma realmente eficaz? Pues la prestación ideal o la reforma ideal, primero tendríamos que hablar de ayudas proactivas, que ya ha salido aquí, es decir, ayudas que lleguen a la persona antes de que esa persona se encuentre en situación de pobreza, porque es cierto que una persona cuando llega a la pobreza es muy difícil luego salir de ella. Ayudas individualizadas que ya han salido aquí, como complementos, no es lo mismo una familia monoparental que un trabajador precario, entonces se tienen que adaptar a las circunstancias que tenga esa persona. Ayudas donde haya un plan de acompañamiento por profesionales, ¿no? Lo que hablaba Pablo del doble derecho, y que ese plan de acompañamiento no solo se basa en la inserción social, es importante, pero hay personas que por su momento de vida o por sus circunstancias no están todavía preparadas para un puesto de trabajo, porque como ya ha salido aquí, la exclusión es multidimensional, es decir, hablamos de vivienda, de salud, hablamos de relaciones sociales. Luego también tendrían que ser ayudas, o por lo menos el acompañamiento, basados en un enfoque
enfoque apreciativo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que se coja lo que funciona de esa situación, no solo basado en los problemas que tiene esa persona. Hay que analizar, hay que diagnosticar, ver qué es lo que está funcionando y hacerlo más potente. Y finalmente crear un sistema de ayudas que lo tengamos todos como capital social. Al fin de cuentas vivimos en una sociedad que gran parte de la sociedad estamos en situación de vulnerabilidad. En cualquier momento podemos perder el trabajo, podemos tener una enfermedad, circunstancias como hemos visto con la pandemia, ahora con la crisis de la guerra. Entonces esto no hay que verlo como algo ajeno, sino como una red de protección que en cualquier momento en que caigamos en esa posición nos ayude otra vez a subir arriba. Creo que este es el esfuerzo de todas las administraciones en ir enfocándonos en esas ayudas. Y ya simplemente un poco para dar un detalle, creo que los esfuerzos no tienen que ir tanto en controlar a la persona, sino en ayudar. Es decir, ayudar en darle un plan que realmente la persona lo vea útil, que se base en sus objetivos. Si conseguimos eso, a lo mejor controlar ya no hace falta que lo hagamos. Y además para eso tenemos unos profesionales del ámbito social excelentes que están preparados para eso. Sí, la verdad es que a lo mejor falta, por hacer ya un último alegato casi a la gente que nos está viendo en su casa, hablamos mucho de una relación entre la administración y las personas vulnerables, como intermediarias las asociaciones y las organizaciones que trabajan con esas personas, pero parece que el resto de la sociedad es mero espectador en esta historia y no debería a lo mejor ser así, ¿no? También un cambio de óptica respecto a esto, igual que lo hemos tenido respecto a la diversidad, respecto a la discapacidad, ¿no? Cuando hemos empezado a ver esto también de otra manera. O sea, a lo mejor está mal enfocado este planteamiento de base. Decía, bueno, había artículos que comentaban que en el momento en el que irrumpió, decíamos, el ingreso mínimo vital, lo hizo en la propia norma, casi poniendo el acento más en detectar el fraude que en articular la ayuda. Y eso se ha ido corrigiendo también. No sé, ¿qué veis vosotros desde vuestros ámbitos, desde el trabajo con estas personas y con la administración, en el público anónimo que está juzgando a veces, ¿no?, de una forma tan dura estas realidades? Una última reflexión, sí, ya terminamos con ello. Yo retomaría algo que comentó Juana al principio, que me parece muy importante. La pobreza y la exclusión no es un asunto asociado a características peculiares de las personas, sino es un asunto de carácter estructural. La desigualdad tiene mucho que ver con esto. Y entonces la prevención a la que ha aludido Jonathan es muy importante. La prevención, que también es cosa de todos, del ámbito educativo y también de asuntos como el tema de la vivienda. La vivienda es un factor de exclusión muy importante y un factor de integración. Entonces, no solamente la exclusión tiene que ver con intentar garantizar recursos, sino también intentar incorporar a las personas a la sociedad. Y yo creo que es muy interesante, también ha salido aquí, pues que estamos en una oportunidad. En Castilla y León hay mucha tradición de apoyo y de estrategias de lucha contra la exclusión. Yo creo que ahora estamos en una oportunidad extraordinaria para crear un nuevo sistema más ambicioso. Además tenemos la colaboración de los fondos que vienen de la Seguridad Social en forma de ingreso mínimo vital, que por cierto está llegando a un número muy importante de personas. Es insuficiente. Es verdad que hay un número de personas con privación material severa al que no acceden y tenemos que preguntarnos por qué no acceden y habrá que agilizar. Y también habrá que llegar a las personas que no lo solicitan. Y también el tema de la prevención. Yo creo en el ámbito educativo, en el ámbito comunitario, pues detectar antes que las situaciones sean agudas, que sean demasiado graves. Pues digamos que hace falta una red social más amplia, que cada uno desde su puesto de trabajo, desde su lugar, eche también un ojo para ayudar a prevenir estas situaciones. Yo creo que se está haciendo bien, yo soy al menos muy optimista, hemos visto cómo funcionan los mecanismos y bueno, pues ya les decía, para el que quiera profundizar en esta convivencia, en este matrimonio medio avenido entre la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital, pues ahí tienen disponible en internet el informe del CES. Muchísimas gracias a todos por este rato, por habernos acompañado e ilustrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes ya les emplazo, la próxima semana tendremos el último programa de Tenaces para hablar de la situación socioeconómica en Castilla y León. Gracias, señores. Hasta luego.